Ok. Bueno. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una nueva charla. En esta ocasión el tema es comunicación y tiempo de calidad. Mi nombre es Antonio Derleque. Y Betty Naveda. Somos líderes del Ministerio de Matrimonios en las Manos de Dios. Y bueno, vamos a comenzar con este tema. ¿Qué les parece? Así es. ¿Sí? Bienvenido. Okay. Tenemos dos versículos que son con los que nosotros iniciamos cada tema. El primero de ellos es Lucas 6:45, que dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y el segundo versículo es Mateo, capítulo 12, del versículo 36 al 37, dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así es. ¿Qué? Bueno, el tema comunicación y tiempo de calidad es muy importante, porque la comunicación tiene que ver con el tiempo de calidad, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar diciendo que la comunicación es el pilar más importante del ser humano. Es lo que nos distingue de toda la creación, que hemos sido creados justamente, valga la redundancia, con la capacidad de pensamiento y la capacidad de la palabra, de hablar y comunicar. Exacto. Y en esta serie hemos tocado precisamente, hemos escogido este tema de comunicación porque a lo largo de las consejerías que hemos tenido, hemos identificado que este es uno de los temas más álgidos. Este es uno de los temas con el que la mayor cantidad de parejas tienen dificultades. Entonces es, digamos, con ese concepto que ya tenemos definido, es que estamos tocando este tema. Y efectivamente, la comunicación es, digamos, la base principal de toda sociedad. Pero ahora lo vamos a enfocar dentro del matrimonio. Así es. La comunicación o la palabra verbal tiene que ver con la expresión de sentimientos, tiene que ver con la solución de conflictos, tiene que ver con la comunicación en sí, expresar las ideas. Desde el principio, ¿no es cierto? La comunicación ha sido muy y es muy importante. Una de las cosas que tenemos que nosotros distinguir es que hay varios tipos de comunicación, ¿verdad? A veces nosotros no pasamos por alto o lo damos por hecho, ¿verdad? Claro. Y los tres tipos de comunicación principales que tenemos son: la verbal, la de los gestos y la escrita. Antes de tocar cada uno de estos puntos, lo que también podemos nosotros decir para identificar cuáles son los elementos dentro de la comunicación es que existen tres elementos de la misma manera. El primero va a ser el emisor, ¿verdad? Así es. Luego va a ser el mensaje, ¿verdad? Y luego está el receptor. Así es. Entonces, en este caso he tomado yo la palabra, pero obviamente puede ser cualquier tema, cualquier punto, cualquier tópico, ¿verdad? Pero siempre va a haber el emisor, el mensaje y el receptor. Así es. Así es. Y nosotros comunicamos de estas tres maneras. Cuando hablamos, siempre ustedes me ven ahora, yo estoy moviendo las manos, estoy mirando a Antonio, los estoy mirando a ustedes. Entonces, yo estoy dando una comunicación verbal, gestual. Exacto. Y escrita. Porque yo en estos momentos estoy transmitiendo o guiándome por el manual, por lo que nosotros vamos a llevar un orden de esta enseñanza, ¿verdad? Exacto. Sin embargo, lo que también nosotros podemos identificar es que cuando decimos gestual, es que si es que estamos nosotros comunicándonos entre Betty y yo, es simplemente con un gesto yo puedo darle un mensaje a ella. Así ¿verdad? Es. Así es. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Sí? Exacto. Exacto.
Ese es uno de los mensajes. Y el otro es el escrito, ¿verdad? En el que nosotros a través de la escritura, expresamos justamente nuestras ideas. Exactamente, mi amor. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo entiendan, por favor, porque yo creo que es la base de la comunicación, y si nosotros llegamos a comprender esto, va a ser mucho más fácil para nosotros comunicar, para nosotros entender y para nosotros saber cómo actuar con nuestros gestos, ¿verdad? Muchas veces nuestros gestos hablan más que 1000 palabras, ¿verdad? ¿No? Entonces, como Toño había explicado, son 3 elementos que forman parte de la comunicación, ¿verdad? Yo en este momento voy a comunicar a Toño, entonces yo voy a codificar mi mensaje de acuerdo a lo que yo he aprendido a comunicar, cómo comunicar, de qué manera hacerlo y cuál es la intención de mi comunicación. Exacto. Yo lo codifico, ¿sí? Por ejemplo, digamos, vamos a coger un ejemplo para que ustedes más o menos se den cuenta. Yo estoy cansada, yo estoy en la cocina, yo he llegado del trabajo y encontré algunos platos, digamos, en el lavabo, en el caño, como le decimos, ¿no? en Perú. Y encontré la sala desordenada, digamos, por poner un ejemplo. No tiene que ver con la realidad, pero es un ejemplo. Nunca pasa. Nunca pasa. Entonces yo llego y lo que yo digo es, empiezo a coger los platos y a ponerlos con fuerza, que suenen, que se escuche, ¿verdad? Digo, ay, tuve un día pesado, estoy súper cansada y todavía están estos platos acá en el caño. Ay, la sala está desordenada y ahora tengo que ponerme a cocinar y estoy cansada, y repito eso, ¿no? Exacto. Entonces yo estoy codificando mi comunicación porque yo estoy mandando un mensaje encriptado. Exacto. Esa es la palabra, justamente la palabra clave. El mensaje ella lo ha mandado, ella lo ha codificado, pero lo ha mandado encriptado. Para mí, lo que yo entiendo es, bueno, sí, mi tarea es de decodificar, ¿verdad? Mi tarea es de interpretar. El receptor hace eso, sí. Esa es la tarea la tarea mía en estos momentos como receptor. Pero lo que yo entiendo es, bueno, ok, ya pues hay cosas en el lavabo, correcto, sí, lo reconozco, bien. Veo que la sala está sucia, desordenada, sí, también lo reconozco, lo veo, o sea, es algo obvio y evidente, ¿verdad? Pero yo no estoy viendo o yo no estoy interpretando el mensaje de la manera que ella me lo está diciendo. Lo que yo tendría que haber interpretado es que ella está poniendo este tema sobre la mesa para que yo pueda tener la iniciativa y decir, mi amor, déjame, o que yo lo hago, o déjame en qué te puedo ayudar. Esa es la manera, digamos, en que comienzan, digamos, los conflictos. Que el mensaje el mensaje está siendo enviado de una manera que el receptor no lo logra decodificar, no logra identificar realmente cuál es el problema. Evidentemente, a todas luces, nosotros podríamos decir, oye, un momento, pero creo que el mensaje pudo haber sido enviado de otra manera, ¿verdad? Más claro. Entonces, lo que yo a lo mejor estoy queriendo decirle es, he llegado del trabajo, estoy cansada, tú estás en la casa, no me ayudas, no lavo los platos, no limpio la sala, y yo doy por sentado que él lo va a recibir. Pero como él dice, él lo recibe de forma práctica, porque él es varón. Entonces, él dice, sí, de verdad, los platos están sucios, la sala está desordenada, sí, pero no me estás pidiendo que te ayude. Entonces, esa es la base, ¿no es cierto?, de los errores
en comunicación. Que nosotros, tal vez por patrones, muchos de nosotros no hemos aprendido a comunicarnos apropiadamente, ¿no? Sí. Entonces, definitivamente lo que podemos nosotros sacar como conclusión es que aquella persona que está llevando el mensaje debe ser explícita en el mensaje. Así es. Y también aquella persona que está que está cumpliendo la función de receptora tiene que ser más sensible para tratar de interpretar qué cosa es lo que se está tratando de decir. Así es. Y lo que podemos nosotros entender es que no es importante en realidad lo que se dice, sino de la manera que se dice. Así ¿no? es. Eso es lo más importante. La recepción del mensaje depende mucho de eso. Nosotros cuando damos un mensaje tenemos que ver la mirada, Exacto. cómo lo hacemos, la expresión facial, con Exacto. qué expresión estamos comunicando. Y la expresión facial puede ser frustración, alegría, tristeza, enojo, ¿no? El tono de la voz, sarcástico, un tono apacible, un tono molesto. Y también otra de las cosas es que tenemos que saber también escuchar, ¿no? Porque esa es otra de las cosas de los podríamos decir, los puntos débiles en la comunicación, el talón de Aquiles, es Exacto. que queremos que nos escuchen, pero no queremos escuchar. Entonces, digamos, cada uno de estos puntos son claves en la expresión facial. Por ejemplo, cuál es mi expresión en el momento que estoy diciendo en el momento que estoy transmitiendo mi mensaje, ¿no? ¿Cuál es mi tono de voz, ¿no? Por ejemplo, como dice Betty, ¿no? Sin sarcasmo. Y esta es un área en la que a veces nosotros, digamos, en Latinoamérica adolecemos, ¿no? Como que somos un poco sarcásticos. No sé, algo... No, se me ocurre decirte, por ejemplo, Sí. Antonio, ¿podrías dignarte a arreglar la sala? ¿No? Y es el tono, la manera como lo sabe decir, Claro. ¿no? Y también para esto, digamos, está el que yo sepa escuchar, ¿no? La contraparte que sepa escuchar, ¿no? Por ejemplo, me está diciendo con ese tono, Antonio, cómo está lo de la sala, que está desordenada, y yo lo que le puedo decir también es, sí, y, ajá, ¿no? Todas estas expresiones evidentemente van a tener como consecuencia en que si es que la comunicación al final, la relación va a ser fluida o no lo va a ser. O ¿verdad? se bloquea y se rompe la comunicación. Exacto. Ustedes saben que lo más importante es la comunicación. En medio de guerra, inclusive, lo único que no deben permitir ellos es interrumpir la comunicación, porque si no, no sabes por dónde viene el enemigo, ¿no es cierto? No sabes cómo es que vas a actuar. Entonces, cuando la comunicación se manifiesta o se da o fluye de esta manera negativa, entonces los cónyuges lo que hacen es romper la comunicación. Exacto. Y hemos escuchado eso, ¿no? En las consejerías. Prefiero no decirle nada, prefiero no hablar. No, hablar con ella es pelear. Entonces, tenemos que aprender a comunicarnos. Tenemos tal vez que deshacer los patrones, la manera en que teníamos de comunicarnos, la manera en que a nosotros nos hablaban, porque mucho tiene que ver en la relación de nuestros padres. Exacto. Cómo ellos se comunicaban y cómo ellos se comunicaban con nosotros. Entonces hemos traído también eso al hogar, ¿no? Exacto. Y esto nos lleva justamente a otra área. ¿Qué cosas son aquellas de las cuales nosotros debemos evitar, digamos, durante esta conversación? Es decir, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer nosotros para evitar esta escucha activa, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es el distraernos, claro, ¿no? El que no estemos distraídos. O sea, eso evita la escucha activa. El que, digamos, en medio de la comunicación, en medio de la oración que uno está haciendo, ¿no? Que no sea interrumpido,
¿no? Lo es corta decir, la que otra no pareja corte a la otra veces. persona. Ajá. El que durante la conversación no estemos juzgando. Es decir, estamos conversando, pero ya estamos emitiendo un juicio, ¿no? de la manera que se está llevando a cabo la conversación, qué sé yo. Tampoco buscar soluciones prematuras, ¿no? Porque las soluciones prematuras es como que simplemente es que yo quiero acabar con ese tema que para mí en ese momento me puede ser molestoso, ¿verdad? Y finalmente el dar argumentos contrarios, ¿verdad? Como por ejemplo, mientras uno dice, no sé, yo estoy cansada. Estoy cansada. Yo también estoy cansado y no me quejo. Sí, ¿no? claro. Sí. Esas son las cosas que debemos de aprender. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, lo que tengo que mostrar en ese momento es empatía, ¿verdad? Pero para tener yo esta empatía también tengo que aprender a estar concentrado, a no interrumpir, a no distraerme, a estar atento. ¿No? Generalmente... bueno, en mi caso soy un poquito más distraído, ¿verdad? Entonces el poder concentrarme digamos, en el tema que estamos nosotros tratando. Así es. ¿Verdad? Nosotros en la Biblia vemos algunos casos que lamentablemente terminaron mal por falta de comunicación. Y el primero que me viene a la mente es que siempre se habla lo mismo en los medios de teología, ¿no es cierto? Es cuando Adán y Eva están en el paraíso y Eva peca, ¿no es cierto? Muchos dicen, bueno, Eva estaba allí en el Edén y se encuentra con la serpiente. ¿Dónde estaba Adán? ¿Qué pasó con Adán? Que no le comunicó claramente lo que Dios le había dicho, porque el mandamiento de no comer el árbol del bien y del mal fue dado a Adán. No a Eva. ¿Y por qué decimos eso? Porque cuando conversa Eva con la serpiente le dice, el Dios dijo que no toquemos ni comamos. Entonces la serpiente se valió de eso porque le dio la manzana y ella la tocó. Astuta. Y vio que no pasó nada. Entonces por eso lo comió. Entonces dicen, comunicó mal a Adán, a Eva, no le dijo lo que tenía que decirle. También Abraham y Sara, ¿no es cierto? Cuando Sara decide tener a ese bebé por medio de Agar, su esclava, que después hasta ahora estamos viendo las consecuencias. ¿Qué pasó con la comunicación? Abraham no tuvo ese poder de comunicación de hablar y decir, Sara, mira, vamos a esperar la promesa de Dios. O sea, ¿qué pasó? Luego vemos también... como contraparte de esto, vemos unas buenas comunicaciones. Buenas comunicaciones, ¿no? Así es. Zacarías y Elizabeth, así ¿no? Es. Por ejemplo, cuando le van a poner el nombre a su hijo, a Juan. Entonces, cuando dice que él estaba mudo, ¿no es cierto?, a consecuencia de la visión que tuvo con el ángel y que no creía acerca del milagro que iba a suceder, que Elizabeth iba a engendrar un hijo. Entonces, pero dice, ellos se comunicaban bien y tomaban los dos bien las decisiones, porque él, aunque estaba mudo, él les decía a la esposa que el nombre del chico lo escribió, era Juan. Y entonces la esposa dijo, no, él está diciendo que es Juan, pero si no hay nadie que se llama Juan en tu familia, sí, pero... Entonces ellos, los dos, se habían llegado a un acuerdo, se habían comunicado bien, sabían lo que tenían que hacer. María y José también, ¿no es cierto? Los dos se comunicaron, ella le comunicó lo que había sucedido y entonces los dos fueron obedientes a la palabra de Dios. Exacto. Y los dos tomaban las decisiones juntos, decidieron pues huir a Egipto y hacer, entonces tenían muy buena comunicación. Y otra que vemos dentro de los gentiles es Pilato y su esposa, ¿no? Donde Pilatos pues tenía que tomar la decisión acerca de juzgar a Jesús, y su esposa le dice, oye, mira, yo he tenido un sueño, no te metas con este hombre porque él no tiene nada de malo. Entonces él en ese momento se sintió presionado y la comunicación con su esposa no la tomó en cuenta, no la tomó, no le dio el valor que tenía que darle, ¿no? Entonces vemos estos ejemplos bíblicos. Esto es muy importante porque la comunicación tiene que ver en la forma en que tú expresas lo que deseas. Yo recuerdo
Que a nosotros al principio nos pasaba eso, ¿no? Uh-huh. Al principio yo también llegaba y decía, ay, ¿cómo no hizo el arroz? ¿Cómo no tomó la iniciativa? Pero conforme nosotros a pasar de los años, ya trabajando con matrimonios, fuimos entendiendo este principio de la comunicación clara, eso nos va a evitar muchos problemas. ¿Qué cosa es lo que hacíamos nosotros? ¿Te acuerdas? Yo te llamaba y te decía, como ya entendí cómo mi esposo es un waffle y yo soy un espagueti, entonces yo entendí que no debo dar las cosas por sentado, que no debo tener expectativas basadas en algo que no es real, porque no hay un sustento en eso. O sea, esperar, ay, ojalá que cuando llegue, ay, yo espero que lo haga. Mi expectativa es que tú hubieras hecho esto, hubieras hecho eso de hubieras, esos reclamos no son para nada que aportan algo positivo al matrimonio, ¿no? Entonces yo decidí y dije, no, voy a cambiar mi manera de comunicarme con él. Entonces yo le voy a decir, por favor, mi amor, cuando llegue necesito que me hagas el arroz para yo continuar cocinando y poder tener tiempo para salir, por ejemplo, al parque, ¿no? Con Estefan. Después, mi amor, ¿me puedes ayudar aspirando la casa mientras yo hago esto? O sea, ya no lo daba por sentado ni le daba esas indirectas, uh-huh, que no son directas. Entonces lo único que hacen es crear confusión y me frustra más a mí. Entonces, directo. Y nosotros le hemos dado estos consejos a las parejas, ¿verdad? ¿Recuerdas aquella pareja que vino y nos comentaba, ¿no? Y el esposo, es curioso, estábamos ahí sentados y el esposo como que la miraba y se enteraba por primera vez todo lo que ella quería decirle con todas esas comunicaciones encriptadas, ¿no? Ella, uh-huh, dice, es que yo quisiera que él me ayude más, yo estoy con los chicos, yo también trabajo y él no me ayuda en nada. Y entonces él como que, ay, yo no sabía eso, pero ¿por qué no me pediste? ¿Por qué no me dijiste? No, pero si se supone que lo tienes que hacer, se supone. Uh-huh. No, nosotros como parejas no debemos suponer, sino que tenemos que ser claras. La comunicación es clave en esto. Mira, mi amor, necesito o hacer un día antes, una vez por semana, mira, esta semana voy a estar con mucho trabajo, o tanto el esposo como la esposa, mi amor, voy a estar estudiando, los que estudian, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Canadá, este tema es muy, muy sensible, ¿no? Porque las parejas vienen, las familias vienen y aquí no hay familia, no hay una persona en el hogar que nos ayude, ¿no? Exactamente, es como en nuestros países, ¿no? En nuestros países hay una, le decimos empleada del hogar, una persona que viene, que nos ayuda, que hace las cosas por nosotros, uh-huh, porque las mujeres, digamos, tienen otras ocupaciones que hacer, entonces es completamente distinto. Es aquí precisamente en Canadá donde muchas personas vienen y por primera vez como que se encuentran únicamente, literalmente, el hombre, la mujer solos con los hijos. No está, voy a llevar a los chicos a mi mamá, uh-huh, o voy a llevar a la tía, o sí, voy a llamar a mi hermanita para que venga y los cuide. No existe eso. No hay eso, sí. Entonces es ahí donde nosotros también hemos identificado que muchas personas comienzan a tener, digamos, inconvenientes, ¿no? Y parejas que no se saben comunicar, exacto, que tienen años de matrimonio, exacto, pero cada quien ha estado enfocando en el trabajo, trabaja todo el día, la esposa en la casa o también trabajando, se veían un ratito en la noche y nada más. Pero cuando las personas emigran, o sea, salen fuera a otro país, hay un tiempo en que se espera para poder buscar un trabajo, ¿no es cierto? En el caso de aquí, para aprender el idioma. Entonces pasan todo el tiempo juntos en casa y de pronto hemos tenido pareja que dice, no nos conocíamos. Exacto. No sabíamos cómo, o sea, estamos dentro de la casa y no sabíamos cómo comunicarnos. Uh-huh. Entonces es como si recién empezaran a tener esa convivencia, esa vida en una sola carne, empezar a poder los dos engranar, ¿no es cierto? Entonces es difícil y es complicado. Entonces hay que aprender a comunicarnos. ¿Cuántas cosas se evitarían, no, amor? Exacto. Y es ahí donde, en definitiva,
nosotros tenemos la oportunidad de presentar la palabra. Nosotros tenemos esa oportunidad en decirles, bueno, de acuerdo a la palabra, lo que ustedes tienen que hacer es comenzar a vivir en una sola carne, tener un buen tiempo de comunicación, entender qué cosa es el pacto, recordarles que cuando se casaron decían en salud, en enfermedad, en las buenas, en las malas. A veces únicamente recordamos todo lo bueno, pero cuando viene la adversidad es cuando ahí de verdad nosotros tenemos que aprender a resistir, digamos, de manera junta, ¿verdad? Así como lo habíamos visto en el tema de una sola carne. Y bueno, uno de los versículos que quisiera traer a colación es precisamente Deuteronomios 30, del 19 al 20, que dice: escuchen, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que Jehová juró, que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Así este es un llamado, digamos, a cada uno de nosotros, ¿verdad? Se nos está mostrando a nosotros la palabra. Está en nosotros el poder escoger. En esta oportunidad estamos compartiendo diversos temas, pero al final del día, como se dice, quienes toman la decisión son cada uno de ustedes, ¿verdad? El que si es que quieren continuar en los caminos del Señor, en el que si es que quieren continuar aprendiendo cuál es el buen camino, así como lo veíamos en Jeremías 6:16, o de lo contrario simplemente desechar y decir, bueno, no, yo decido ir por este camino que sabemos de antemano no nos llevará a nada bueno. A la vida. Exacto. No es el camino a la vida. Y como habíamos partido de los versículos bíblicos bases para este tema, vemos que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Entonces, lo que sale de tu boca es lo que está dentro de tu corazón. Yo te puedo escuchar hablar y sé qué cosa hay dentro de ti. Nosotros podemos escuchar gente que es negativa completamente, o gente que está viendo siempre los errores de los demás, quejándose de los demás. Entonces yo puedo ver que tu corazón está lleno de resentimiento, está lleno de malas interpretaciones y juicio. Dice la palabra también que conforme a lo que tú has vivido, conforme a tu manera de pensar, buscas esos mismos errores en los demás. Entonces es de alguna manera como que ves ese error en el demás, en la otra persona, porque tú lo tienes. Exacto. ¿No? Te identificas. Te identificas. Y a las finales lo que quieres no es reconocer tu error, sino verlo en los demás para justificar tus fallas. Y lo otro es que daremos cuenta de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. Una de las cosas que nosotros siempre comentamos, Antonio y yo, por la gracia de Dios, porque nosotros no conocíamos al Señor cuando recién nos casamos. Nosotros hemos conocido al Señor un año después de casarnos. Pero nosotros, por ejemplo, en nuestra relación de matrimonios, nunca nos hemos insultado, nunca nos hemos hablado con groserías, porque eso, gracias a Dios, decimos, nos viene de familia. Son patrones. Hay personas que vienen de familia con esos principios, digamos, de respeto y de no, en casa no se nos permitía hablar malas palabras, ¿no es cierto? Pero hay otras que son todo lo contrario, que en casa solo les hablaron con insultos, falta de respeto, y eso lo traen al hogar. Entonces, nosotros tenemos que ver qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo. Nuestras palabras, como acaba de decir Antonio, son como semillas, y esa semilla va a dar un fruto, y ese fruto va a ser o vida o muerte.
la palabra de Dios dice, mi palabra no regresará vacía, sino cumplirá el propósito para la cual yo la he enviado. Eso es lo que ibas a decir. Eso es justamente lo que quería compartir con ustedes. Está en Isaías 55. Quiero leerles del versículo 10 hasta el 11. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe, ¿no? Entonces, es algo de verdad que debemos de tener en cuenta, ¿verdad? Así es. La manera que el Señor, ¿no? Claro. Lo que tú estás mencionando. Porque nosotros a imagen y semejanza de Dios tenemos también la palabra. Y la palabra es creativa. Exacto. Por eso es importante tener en cuenta eso. El Señor le dice a Josué que esta palabra de aquí no se aparte de su boca, que esté meditando. Esa palabra meditar no quiere decir meditar mentalmente, quiere decir que la confiese así como calladito: el Señor es mi fortaleza, todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre, todo, o sea, eso es lo que le pide el Señor, para que nos hablemos a nosotros mismos, para que nos escuchemos a nosotros mismos. ¿Qué cosa es lo bueno? ¿Qué cosa es lo que tenemos que hablar? Entonces nuestra palabra tiene poder. Si yo voy a darle a Antonio palabras de ira, de resentimiento, de ofensas, ¿qué voy a cosechar? Voy a cosechar resentimiento, ofensas, ira, porque es lo que estoy sembrando. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos, como decía Toño, una segunda oportunidad. Entonces tenemos que arrepentirnos, pedir al Señor que nos ayude y comenzar nuevamente. Así como las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, eso aplica para todo. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es también empezar de nuevo, comenzar y decir: ok, Señor, voy a empezar ahora a hablar, a expresarme de otra manera, que te honre, y voy a empezar a dar esas semillas de vida. Exacto, porque justamente lo que mencionaba Betty, ¿no? Digamos que hay el caso en el que una de las dos personas ha vivido en un hogar que ha sido hostil, en un hogar donde siempre se ha estado hablando con palabras, digamos, que no son agradables, palabras soeces, de maldición, groserías. Entonces, llega un momento, entendamos que este es un principio, ¿verdad?, que todo aquello que nosotros estamos sembrando en su momento lo cosecharemos. Puede ser que la otra persona, el cónyuge, no tenga este tipo, digamos, de lenguaje, este tipo de trato, pero va a llegar un momento en que esta persona va a reaccionar. Todo aquello que yo he sembrado en mi cónyuge, en un momento eso va a venir contra mí. Y quiero recordarles, quiero animarles en este día. También hay un pasaje en el libro de Santiago. Santiago lo explica claramente. Dice en el capítulo 3, a partir del versículo 1, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Así es. Con nuestra lengua, con nuestra palabra, nosotros podemos hacer mucho daño, pero también podemos traer bendición. Cuando la palabra de Dios habla del corazón en la Biblia, se refiere a tu forma de pensar. Entonces, podríamos decir que la palabra es la semilla. Nuestro corazón es la tierra, ¿no es cierto? Y el clima son las circunstancias, ¿cómo se dice? Lo que nos rodea, ¿no? El día a día. Entonces nosotros tenemos que dar buenas palabras
para que caiga en esa tierra y pueda dar un buen fruto, y eso va a hacer que también haya un buen ambiente en casa. Exacto. Pero hay que tener paciencia, porque así como uno va a entrar a un terreno que está lleno de mala hierba y de malas semillas, primero hay que remover la tierra, luego hay que sacar todas esas malas hierbas y luego esa semilla va a caer, pero hay que esperar, necesita tiempo, necesita riego y hasta que dé el fruto. Muchas personas dicen, pero yo trato de hacerlo, yo digo esto, pero él no responde y él no hace, o viceversa. Entonces, pero es que no es así, tienes que tener paciencia. Exacto. Toda una vida tratándose de esa manera, comunicando mal, hiriéndose, uno no va a ser de la noche a la mañana. Ok, hoy día me levanté y te traté bien, te hice el desayuno de buena actitud, pero ya, pues espero que tú reacciones a eso. Y uno no lo está haciendo para obtener el beneficio. ¿Se acuerdan del amor ágape? Yo lo estoy haciendo porque yo quiero cambiar, porque yo quiero sembrar cosas buenas y voy a ser paciente. Voy a ser paciente. Muchas veces la persona me va a seguir respondiendo de manera tal vez no amable, ¿no? O áspera. Pero tengo que tener paciencia. Nosotros siempre decimos, no existen problemas matrimoniales, son problemas personales, ¿verdad? Así es. Y esto nos lleva, por ejemplo, a otro versículo. En Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No es nuestro tiempo, no es en nuestro momento, sino es en el momento que el Señor considera. Lo que tenemos que aprender también es precisamente si nosotros comenzamos a poner esas semillas, esas palabras de edificación en nuestro cónyuge, tenemos que entender que en el momento que el Señor considera que es oportuno, esas palabras van a traernos ese fruto, van a poder haber germinado en el corazón de nuestro cónyuge y nos va a traer precisamente eso que nosotros esperamos, sin que nosotros tratemos de forzar la situación. Porque si lo hacemos, si estamos tratando de forzar la situación, ¿saben lo que estamos haciendo? Simplemente estamos haciendo todo en nuestra carne y definitivamente no estamos sometiendo todo a los pies de la cruz. Bueno, y entonces tenemos que saber que hay varios tipos de semillas, ¿no es cierto? Tenemos las semillas que sembraron nuestros padres, las semillas que adquirimos del mundo, las semillas de nuestra propia cosecha y las semillas de Dios. Lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros tenemos que aprender a hacer una selección de semillas. Hay semillas buenas que sembraron nuestros padres, como las que yo les decía, ¿no? Que hablar de manera respetuosa con la otra persona. Y esa semilla es buena, entonces yo la dejo. ¿Por qué? Porque va con la palabra, ¿no? Todo lo bueno, lo que dice Pablo, ¿verdad? Todo lo agradable. Todo lo agradable, todo que sea de buen nombre, todo lo que sea agradable al oído de la otra persona. Exacto. Entonces, esto tenemos que tener en cuenta. Y para comunicar estas semillas de parte de Dios tenemos que conocer la palabra, porque si no, entonces no sabemos qué es lo agradable. Pero, como dice Romanos, Dios ha puesto dentro de nosotros una conciencia. Hay parte dentro de nosotros, aunque seamos cristianos o no seamos cristianos, que Dios ha puesto como una conciencia, que dentro de eso nosotros sabemos cuando comunicamos si hacemos daño a alguien o la intención, ¿no? Si se te sale una palabra de por sí, pues lo que tienes que decir es, si no es de la buena semilla, perdóname, por favor, no fue mi intención, no quise decir eso. Y así poco a poco vamos a ir pues acostumbrándonos, ¿no? Y lo que tenemos que hacer también, evidentemente, es que tenemos que ser oportunos, ¿verdad? El que inmediatamente en el momento que nosotros reconocemos que estamos poniendo una semilla que no es agradable al Señor, no esperar, porque precisamente en el momento que nosotros, a través del momento que vamos nosotros esperando, comienzan a crecer también esas raíces de amargura en el corazón de nuestro cónyuge, sino saber identificar y pedir perdón, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, escuchamos nosotros también en la palabra es que nosotros no debemos de irnos acostados o ir enojados a descansar, a dormir sin haber puesto a cuentas, digamos, arreglado la situación con nuestro cónyuge. Así es, ¿no? Ahora, nosotros comunicamos también con nuestras actitudes, con nuestros hijos, ¿no? Un ejemplo, nos contaban en un pastor en la iglesia, ¿no? Que
había un señor que había ido con su hijo a comer una hamburguesa. Y entonces le pide la hamburguesa que el niño quería y todo, pero el niño tenía que lavarse las manos. Entonces la mamá lo lleva al baño a lavarse las manos y el papá, cuando traen la hamburguesa, se la corta en dos. Entonces el niño viene y dice... Y le echó ketchup también, ¿no? Entonces le dice el niño, no, yo no quería que la corte mi hamburguesa. No, pero no, pórtate bien, ¿no? Que tú la tienes que comer. No, yo no quiero, ¿para qué me echaste el ketchup? Entonces todo se hizo un desorden. El niño lloró, no pudieron comer, tuvieron que salir porque el niño le dio una pataleta. Pero entonces, ¿qué es lo que comunicamos? El niño, en ese momento, lo que sentía es que sus derechos habían sido violados. Estamos yendo en contra de su autoestima porque le estamos diciendo, tú no eres capaz de comerte una hamburguesa, tú no eres capaz de tomar una decisión de decir, papá, córtame la hamburguesa, o tú no vas a decidir bien al echarte el ketchup. Entonces el niño no lloraba en sí por la hamburguesa, él le molestaba que su papá lo haya hecho por él. Entonces, de alguna manera, a veces con nuestros hijos, nosotros también comunicamos y tomamos actitudes que a ellos los disminuyen o les afecta el autoestima, ¿no es cierto? Tenemos que tener en cuenta, y cuando pasan esas cosas, si suceden, conversar, no en ese momento. Dice, la comunicación con las emociones y la lógica no van juntas. Entonces, mientras los ánimos estén caldeados, se dicen, ¿no es cierto? O sea, en esa comunicación, en ese momento no. Hay que esperar un rato, nos tomamos un tecito, amor, quiero hablar acerca de lo que pasó hoy en la mañana. Y entonces ya calmaditos empezamos con la lógica, con la palabra, mira, perdón, discúlpame, la manera que te hablé no fue la correcta, pero a mí lo que me molesta. Entonces empezamos esa comunicación. Entonces vamos a poner los puntos claros al final. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta, no es cierto?, para comunicar? Lo que no debemos olvidar es pensar de antemano lo que vamos a decir, ¿no? Y de dónde estamos sacando esa semilla, ya sea una semilla de bien o una semilla del mal. O de vida o de muerte. De vida o de muerte, así es. Otra cosa es, si es que nosotros vemos que hay un malentendido, corregirlo inmediatamente, no esperar. Sabemos nosotros, hemos identificado que lo que nosotros hemos expresado ha sido mal interpretado, inmediatamente tratar de corregirlo. Otra de las cosas es, tenemos que tener cuidados, así como Betty explicaba, ¿no? Tenemos que tener cuidado en lo que le decimos a nuestros hijos, porque lo que les decimos definitivamente va a marcar también sus vidas, ¿no? Que nuestras palabras sean con gracia, sean edificadoras. Betty mencionaba justamente a Pablo, y vemos en Filipenses 4, del 8 al 9, que nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Qué lindo. Dice que cuando pensemos en esto, pensar. Acuérdense, pensar está en el corazón. Quiere decir que de acuerdo a como ustedes piensen, eso va a salir por su boca, y entonces el Dios de paz, Shalom, habrá en tu hogar, ¿no? Luego dice, nunca debemos de comunicar cuando estemos con ira, ¿no? Cuando, decía Betty, cuando están los ánimos caldeados, cuando estamos exasperados, no debemos de comunicar en ese momento, tenemos que esperar a poder calmarnos. Y finalmente entendemos que, al igual que también les había leído un versículo de la palabra, toda palabra que sale de tu boca jamás regresará vacía, cosecharás lo que has sembrado. Así es. Bueno, ha sido lindo, nos hemos quedado como en la mitad porque era necesario hablar de la comunicación de esta manera, y bueno, nos hemos quedado con el tiempo de calidad en el tintero. Ya habrá otra oportunidad. Solamente destacar esto. No impongamos nuestras ideas a nuestra pareja, sino propongamos. Vamos a hacer una proposición y vamos a conversar, lo ponemos sobre el papel. Parte de la comunicación no es traer y de una manera autoritaria, ¿no es cierto?,
poner nuestras ideas, esto se hace así. No, propongamos, tomemos decisiones. Acuérdense que el que tiene la última palabra en las decisiones es el varón de Dios. No porque sea machista, no, porque a Dios lo puso a él como guarda. Él dijo que él se enseñoreará de la mujer, pero no quiere decir que él va a ser autoritario, machista, no. Se refiere a que él va a tener la responsabilidad. Exacto. O sea, eso es importante. A nosotros nos quita el Señor esa responsabilidad por lo que le pasó a Eva y se la da al hombre. Dice, tú vas a tomar esa responsabilidad de tomar la decisión, pero previamente conversada con tu pareja idónea, con tu esposa, ¿no es cierto? Exacto. Y bueno, yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Este es, digamos, uno de los puntos que debemos de entender, ¿no? Que si bien es cierto, nosotros somos responsables delante del Señor en la toma de decisiones, definitivamente tenemos que entender que también somos responsables en todo lo que está ocurriendo en nuestro hogar. Como varones, nos guste o no, somos llamados a ser esos sacerdotes, somos llamados a traer este alimento espiritual en nuestro hogar. Esa es la responsabilidad que nos ha dado el Señor. Y en la medida, como lo volvemos a repetir, en la medida que nosotros sintamos esa responsabilidad y lo llevemos, digamos, siendo sujetos a la palabra en todo momento, tratando a todas nuestras personas que amamos, a todas esas personas que están junto a nosotros con amor, con respeto, como al Señor le agrada. Entonces definitivamente vamos a ver que también los frutos, también vamos a ver buenos resultados en nuestras familias. Así ¿no? es. Entonces con esto... no olvidemos, quiero acortar simplemente, de que la comunicación también sirve para reconocer, para afirmar a las personas, para hablar cosas buenas. Dice Pablo que no se le deba a nadie nada, que seamos agradecidos. Al que honra, honra. Si tu pareja está haciendo algo bueno, díselo. No solamente te fijes en las cosas negativas, habla de las cosas negativas como positivas, ¿no? Por ejemplo, mi amor, yo sé que estás cansado, pero por favor, yo sé que tú me puedes ayudar a hacer tal cosa. En las formas negativas, de manera positiva. Yo siempre le digo a Toño, hay que tener miopía para las cosas malas y hay que tener una lupa para las cosas buenas. Bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Esta es nuestra última clase, ¿verdad? Así es. Nuestra última charla, matrimonios. Exacto. ¿Y? Si es que están interesados en participar, en buscar una consejería o tener una reunión con nosotros, encantados de la vida. Nosotros siempre lo decimos, no somos nosotros, es el Señor. Así que digamos, da las herramientas para poder seguir su consejo y poder digamos, tener una relación íntima con Él. Entonces tenemos esta página, así es. Este link en la página escriptura.ca /matrimonios. Ahí va a haber un formulario con el cual ustedes podrán suscribirse y luego podremos tener una digamos, una reunión. Podemos así es. digamos, organizar una reunión. Sí, ahí van a tener ustedes un espacio para sus preguntas que se van a poder resolver en una reunión Zoom. Ya el pastor Rey les va a comunicar y allí vamos a poder resolver sin decir los nombres de manera privada y vamos a tomar esos temas para poder, de acuerdo a la palabra, pues dar un poquito más de claridad y luz a lo que ustedes están necesitando en esos momentos, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, sin más que decir, nos despedimos y que el Señor continúe bendiciendo sus caminos. Amén. Hasta la próxima. Shalom.